Esta entrada de casa requiere una gran renovación, cambiar la rampa de autos por una más amigable y expedita y construirle un portón que se adecue a las nuevas dimensiones y sea más estético. Hoy les presentamos el comienzo de este proyecto que llamamos Reconstrucción de Portón, parte 1. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de albañilería y seguridad. Y recuerde que todos los materiales que ocupamos en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. El gran problema de este portón es que tiene una entrada con una rampa muy brusca, que no solo daña a los autos, sino que, por su composición, no permite una salida fácil del agua interior. Es por esto que se trabajará para eliminar la rampa y construir un nuevo radier que permita un tránsito expedito de entrada y salida. Y para eso, el primer paso es retirar el portón antiguo. Solo se quitan los pomeles que nos permitan mover el portón del lugar. Se tiene que dejar algunos para que se pueda enganchar nuevamente el portón, ya que el trabajo durará más de un día y por la noche estos nos servirán para dejar el portón cerrado. Paso 2. Remover la rampa. Para estos casos, la idea es no solo quitar la rampa, sino que aprovechar de hacer una gran perforación de 1,5 metros de largo para comenzar a construir el radier. Así entonces, primero se marca la posición donde se perforará y se hará el nuevo radier. Y en esas marcas cortamos con esmeril diamantado. ¿Por qué con esmeril? Para tener una buena terminación de todo el marco que se removerá. Lo del centro se quitará con roto martillo, pero los bordes deben quedar limpios, pulcros. Fundamental protegerse con guantes y lentes al trabajar con el esmeril. Completado el corte en todo el borde, se procede a quitar el grueso del hormigón. Para eso se trabaja con roto martillo. Una buena estrategia es ir rompiendo el hormigón desde el corte del esmeril hacia afuera. Al trabajar con roto martillo, la seguridad es muy importante. Guantes, mascarilla y en este caso también rodilleras. Si al desprender el hormigón quedan grandes bloques, es recomendable reducirlos para luego botarlos más fácilmente. El resto de los residuos también se deben recoger y dejar en sacos. Es fundamental para todo maestro mantener un trabajo limpio y ordenado. Continúe excavando. Puede hacer el trabajo solo con pala, en caso que el material a quitar esté suelto. ¿Cuánto se debe excavar? La idea es completar una excavación de 15 centímetros. En ella se colocará una base de 5 centímetros de ripio y luego 10 centímetros de mezcla de hormigón. Con una wincha se va comprobando si la excavación está lo suficientemente profunda. Así se tiene que ver la excavación. Paso 3. Armar el encofrado. Luego de tener la excavación, se debe hacer una estructura que soporte la mezcla de hormigón. Ese es el encofrado. En este caso, se colocarán tablas de pino en 3 de los 4 lados del radier, para así cerrar el encofrado. Estas tablas se pueden enganchar al hormigón existente para mantenerlas en la posición que se necesita. Para el cuarto paso, que es marcar niveles, se colocan estacas en cada uno de los vértices de nuestro radier. En estas estacas se amarran lienzas. La idea es que vayan a la altura que debe quedar el radier, es decir, en pendiente, pero a nivel entre el piso que sale de la casa y la entrada de autos. Paso 5. Colocar la capa de ripio y una malla galvanizada. Primero se vierte y esparce el ripio en toda la excavación. Ya en posición, se debe mojar. Se comprueba, con wincha, que tenga la altura deseada, 5 centímetros. Realice los cortes con esmeril angular. Sea responsable y mantenga sus elementos de protección personal en todo el proceso de corte. Se ubica la malla sobre el ripio teniendo el cuidado de dejarla bajo el encofrado. Ahora le ponemos una pausa al radier porque antes se necesitan instalar los pilares del portón.
En este caso, los pilares serán estos fierros de 80 por 40 por 2,4 milímetros. Lo primero será cortarlos a la altura necesaria. En este caso se cortarán a 3 metros. De ellos, 40 centímetros irán bajo tierra. Una vez instalados, se revisará su altura final y se cortará su punta en caso de ser necesario. Ya hecha la marca entonces, se corta el perfil de fierro con tronzadora eléctrica. Fundamental cubrirse todo el cuerpo y la cara al trabajar con tronzadora. ¿Y cómo se unirá el perfil al muro? En el muro se colocarán 3 fierros estriados de 20 centímetros y luego se soldará el perfil a ellos. Entonces se miden y marcan los fierros estriados a 20 centímetros. Estos se cortarán también con tronzadora eléctrica. Luego se presenta el perfil y, una vez asegurado su nivel, marcamos esa posición correcta en la pared. Se retira el perfil y con rotomartillo se hacen las perforaciones donde van los fierros estriados. Con adhesivo para anclaje rápido se colocan los fierros en las perforaciones. Con martillo se terminan de pegar haciendo que queden unos 10 centímetros hacia afuera. Y con un pinchazo de soldadura unimos el perfil a los fierros. Con un nivel comprobamos que esté derecho. ¡Perfecto! Ya listos los fierros, se continúa trabajando en el radier. Lo que toca es hacer la mezcla de hormigón. En una batea se colocan sacos de hormigón preparado y agua, en relación 1 a 2 litros de agua por saco de 25 kilos. Con una mezcladora mix se revuelve el agua con el hormigón preparado, haciendo que quede una mezcla homogénea. Recuerde que se necesitan 83 sacos para hacer 1 metro cúbico de mezcla de hormigón. Considere este dato a la hora de obtener los materiales. Y se vierte la mezcla sobre la excavación. Se esparce el hormigón por todos los espacios de nuestro radier. Procure ser exhaustivo y lograr que haya una mezcla en todos los espacios del radier. Para esto se puede ayudar con elementos como platachos y planas. Así llegamos al último paso, dar terminaciones al radier. Se parte nivelando la superficie, pasando un perfil de acero por encima. Ayudarse con la altura de los radieres ya hechos es fundamental. Posteriormente, con un platacho, se afinan las terminaciones del radier, aprovechando que la mezcla aún está fresca. Y por último, con una escobilla, le puede dar una textura rugosa al radier, muy útil cuando está pensado para hacer estacionamiento. Así se genera una superficie con mayor agarre para las ruedas del vehículo. Si hace este trabajo en temporada de calor, sobre la mezcla coloque una capa de nylon para mantener la humedad. Así el hormigón no se seca antes de hacer todo el trabajo químico que necesita. En temporada de invierno, en tanto, no es necesario el nylon, pero sí debe mojar el hormigón 2 veces al día por 10 días. Después de una semana, el radier está listo. No se pierda la segunda parte de este proyecto, donde construiremos un portón de fierro y madera, y así finalizaremos la reestructuración de la entrada de esta casa. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Y todos los materiales y herramientas usados en este proyecto están en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Sodimac, más socios que nunca.